Hola, muy buena noche tengan todos ustedes. Mi nombre es Eder, de la librería cristiana Sola Gracia, y nuevamente estamos en una transmisión más de Facebook Live, charlando de diferentes temas, y durante estas semanas hemos estado hablando del cristiano y la política, hemos estado hablando de qué es el liberalismo clásico, hemos estado hablando acerca de las 5 reformas. Hemos estado hablando acerca de un tema bastante interesante que es en general la política y el cristiano. Un tema que para muchos es causa ruido, para otros es molesto, para otros es apasionante, pero sin duda alguna lo que Dios nos ha permitido pues aprender a través de las escrituras, es necesario que todos los creyentes pues conozcan de manera más amplia y clara estos temas que son sumamente importantes para el cristiano y para la gente o ciudadano en general, independientemente de su preferencia religiosa, independientemente con qué cosmovisión simpatice. Es importante conocer de manera correcta acerca de los asuntos políticos que no se alejan en nada con la relación o con las escrituras. Y bueno, y hoy quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Alberto. Hermano Alberto, buenas noches. Buenas noches, Eder. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mundo. Pues hoy vamos a hablar, hermano, de los partidos políticos, pero antes de entrar al tema, hermano, me gustaría pues que nos platicara un poco acerca de lo que ayer pasó. Muchas gracias. Ayer inauguramos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas aquí en Cochabamba. Vamos a tener núcleos en La Paz y en Santa Cruz también, va a ser a nivel nacional. Inauguramos ya la sede central que va a estar aquí en Cochabamba. El presidente es el pastor Alejandro Huanca y la vicepresidenta es una líder católica muy conocida aquí que se llama Angie Camacho. ¿Okay? Yo compartí las fotos en mi Facebook. Hubo un lleno total, hubo más de 70 personas y lo interesante es que empezamos a las 6 y algo, 6:30, y a las 9 de la noche todavía estaba todo el mundo ahí haciendo preguntas y conversando, y yo tuve que cortar porque había unos amigos de La Paz que habían venido y tenían que viajar en el autobús, lo iba a dejar, pero fue algo extraordinario. Quiero decir que eso va a ser para toda América Latina. Ya estamos imprimiendo folletos, estamos grabando podcast y grabando videos, y si Dios quiere, vamos a seguir con el mismo entusiasmo que anoche inauguramos. Entonces fue un evento importante, un evento de alguna manera grande relacionado con el liberalismo clásico en Bolivia. Sí, nosotros sentamos la posición de entrada. La política cristiana es el liberalismo clásico, siempre fue así históricamente, y que se define en torno a la expresión gobierno limitado. ¿Okay? Y vamos a hablar de los partidos políticos también en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Así hermano, y bueno, este acontecimiento de acerca de la academia y lo que hicieron ayer, ¿se va a replicar en otros países de América Latina? Bueno, pero eso depende del apoyo que tengamos, eso depende del apoyo. Mucha gente me ha escrito, hoy lo compartí en la mañana, ¿no? Entonces me decía, bueno, ¿y cuándo vienen a Ecuador? Pero bueno, ¿y qué te crees tú? ¿Que somos millonarios? Nosotros no tenemos apoyo de George Soros para ir a instalarlo en Ecuador. Si vos sos un hermano de una iglesia o sos un pastor y querés que tengamos esto en Ecuador, entonces con mucho gusto, pero tú reúne gente, reúne fondos,
porque los pasajes cuestan caro, ¿ok? O mejor dicho, los pasajes tienen un precio y hay que pagarlo. Eso de que cuestan caro es una idea socialista. Y hay que, tenemos que tener hoteles y demás, y bueno, eso de, las cosas no se hacen solas, lo hacemos con el favor de Dios, con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, y sin Dios no podemos, sin eso no podemos hacerlo, sin el favor de Dios, pero también nos esforzamos. Yo pasé el alfolí, yo me había hecho una cajita como una alcancía y les pedí a todos que como nos estaban faltando una cámara, las cámaras cuestan $800 cada uno, que por favor cada uno ponga algo de su bolsillo, porque nosotros no vamos a ir a pedirle al gobierno plata, ¿ok? Entonces sacamos 300 y pico de pesos, que no es mucho, pero es más de lo que yo esperaba. Entonces, se hace con esfuerzo, hermano, con esfuerzo. Si usted quiere tener en Ecuador una cosa similar, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que poner de su parte. Así es. Pues bueno, hermano, antes de entrar de lleno a este tema relacionado con los partidos políticos, el cristianismo, etcétera, quiero enviar un saludo a todos los que están conectando en este momento a través de las redes sociales, a Edgar Vigurra, a Moisés Torres Neri. También quiero enviar un saludo a Víctor Velázquez, Giovanni González, Ismael Cantero, Hugo Garza hasta Monterrey. Un abrazo, hermano. Antonio Mavil en Veracruz, Daniel Huerta hasta Tehuacán, Puebla, Moisés Castillo hasta los Estados Unidos, Renato Vázquez aquí en Puebla, Eunice Aguilar, Alan Sánchez en Querétaro, que hoy por la mañana nos saludamos por teléfono. Un saludo, hermano. Gilberto Rufat, un saludo. José Miguel Bonilla, y les voy a pedir de favor que compartan la transmisión. Es bien importante que compartan estas transmisiones para que esta charla llegue a oídos de más personas interesadas respecto a estos temas. Y también les voy a pedir que nos envíen un mensaje ahí en el video, que le den clic y que nos digan de dónde nos están escribiendo, también para saber de dónde nos visualizan, de qué país, de qué ciudad, y esta información pues sea de ayuda para este proyecto, este movimiento político con filosofía pues cristiana. Y hermano, ¿qué hay con los partidos políticos? Tan amados y tan odiados a la vez. Bueno, pero es que la gente se le ha ocurrido odiar a los partidos políticos porque la gente no sabe cuál es la raíz del mal que afecta a América Latina, o de los males que afectan a América Latina. Entonces se le ocurre a la gente, el problema son los partidos políticos. O se le ocurre a la gente, no, el problema es la corrupción. O dice, no, el problema es la democracia. O no, el problema es la falta de educación, y tal, y dale con esas cantaletas. El problema es el socialismo, ¿ok? Y los partidos políticos, que son casi todos socialistas, con muy pocas excepciones, incluso los que se llaman de otra manera, se pueden llamar de cualquier manera, pero usted va a revisar sus ideas, ¿okay? Las ideas que inspiran sus propuestas, sus discursos, sus programas políticos, y ahí lo que va a encontrar es socialismo. Entonces los partidos políticos no tienen la culpa, el concepto, digamos, de partido político, la democracia tampoco. Es cierto que hay falta de educación, pero eso es culpa del socialismo, que controla la educación desde hace 100 años, ¿ok? Entonces la gente dice, no, partidos políticos no, mejor las redes sociales. No, hermano, las redes sociales son muy buenas, nosotros las usamos mucho, pero hay que recordar, sin cambios, sin política no hay cambios, sin partido no hay política, y sin programas no hay partido. Y nosotros tenemos el programa de las 5 reformas. Otra gente le echa la culpa a la política. O sea, ¿qué tiene que ver la política? La política es una actividad humana. El problema es que la política está controlada por gente socialista, se llame así o no, y la mayor parte de los electores va y vota por partidos socialistas, como en México ocurrió con el presidente nuevo que tienen ahora, y su partido socialista llamado Morena, ¿okay? Y otros partidos y demás que le hacen eco, incluyendo partidos y movimientos y grupos que se llaman a sí mismos cristianos. Ahí está la raíz del problema.
los partidos políticos, no, incluso cristianos. Mire, ahora celebramos el año pasado 70 años, sí, en 2018 se cumplieron 70 años de la célebre elección italiana del 18 de abril de 1948, donde se tuvo un éxito el Partido Demócrata Cristiano, que resonó en toda Europa, en toda América Latina, más o menos como el triunfo de Bolsonaro. Yo diría que el triunfo de Bolsonaro fue un éxito cristiano, en buenísima parte, gracias a Dios, comparable a aquel año 48, cuando la democracia cristiana evitó que el comunismo entrara en Italia, ganando aquellas famosas elecciones del 18 de abril de ese año, del año 48, ¿no? Entonces, es más, ese Partido Demócrata Cristiano Italiano, fundado con otro nombre en 1919, se llamaba Partido Popolare, fundado por un cura, el padre Luigi Sturzo, ¿okay? En aquella época, 1919, o sea, en la primera posguerra, se reeditó en 1948, segunda posguerra, ¿okay? 30 años después, con el nombre de Partido Demócrata Cristiano. Y es un partido que todavía al día de la fecha sigue ganando elecciones. Por ejemplo, en Holanda, el primer ministro Mark Rutte es de un Partido Demócrata Cristiano. Entonces, en América Latina, hermano, hay que quitarse esa idea de que no, que los cristianos, la política, no. Es una mala idea, realmente, y hay que quitársela. Y nosotros anoche inauguramos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas con un éxito muy por encima de nuestras expectativas, gracias a Dios, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Ahora, hermano, fíjese que en estas charlas usted ha comentado acerca de que en ese movimiento participa gente que no necesariamente profesa el cristianismo en sus denominaciones como bautistas, reformadas, presbiterianas, calvinistas o de otra línea doctrinal, sino también, perdón hermano, que lo interrumpo un poco, católicos. Sí. Y muchos se han preguntado por qué. ¿Por qué? Porque son cristianos. A ver si nos entendemos. Hay cristianos ortodoxos, cristianos católicos romanos, cristianos anglicanos como el que le habla, cristianos presbiterianos como muchos otros. Cristiano es un apellido, ¿ok? Como de una familia. Y el nombre propio es católico romano. O sea, en América Latina, los pentecostales, lamentablemente, eso hay que decirlo, los pentecostales nos han metido la idea de que los únicos cristianos son los pentecostales. No, en todo el oriente del mundo está el cristianismo oriental, los ortodoxos y los de las otras denominaciones orientales, que nosotros no las conocemos ni siquiera de nombre, los cristianos coptos, maronitas, melchoritas, no calcedonianos, por eso fundamos una academia. No fundamos un partido político. Hay un partido político que está ahí en ciernes, que ya viene en Bolivia, que sigue, que comparte nuestras orientaciones. Pero lo que fundamos fue una academia para dar a conocer cosas que lamentablemente los cristianos no conocen. Y tienen la mala costumbre de descalificar a los católicos, de ponerse a pelear con los católicos todo el tiempo. Nosotros tenemos diferencias, como usted muy bien sabe, Eder, tenemos diferencias doctrinales. Y no las estamos barriendo abajo de la alfombra. Pero esas diferencias doctrinales no nos impiden hacer política juntos. Porque en la política estamos de acuerdo que la política cristiana es gobierno limitado, eso que se conoce como la doctrina del liberalismo clásico, y en eso estamos de acuerdo. Entonces, como cada domingo cada quien va a su iglesia. ¿Okay? Los domingos cada quien va a su iglesia y los sábados nos vamos a juntar todos, o sea, un día antes, que ese es el día de reunión que hemos fijado y vamos a tener los sábados en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Ahí vamos a estar todos
hablando de política, y no vamos a hablar de la Virgen María, ¿ok? Claro. No, o sea, eso al día siguiente, domingo, cada quien irá a su iglesia. Y los adventistas irán el sábado en la tarde. Okay, porque también forman parte, son cristianos también, son cristianos sabatarios, como eran muchos bautistas, los bautistas sabatarios, era una denominación que existía hasta hace algunos años y algunos quedan por ahí, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a convivir, hermano, porque si no, vamos a tener leyes de aborto y leyes de ¿cómo se llama? Pedofilia y zoofilia y todo eso. Porque si vamos a seguir separados con la idea de que, no, los católicos no, esto tiene que ser para nosotros exclusivo, vamos mal. Y le aviso una cosa, hace año y medio intentamos hacer esto en Santa Cruz, aquí en Bolivia también, pero con una gente muy sectaria que nos dice, no, solo es cristiano, y entendiendo solo evangélicos pentecostales, y fracasó. Ahora, lo de anoche fue un éxito realmente. Y había gente católica, no solo gente católica, eso sí, había gente católica importante, como por ejemplo el padre Miguel Manzanera, que trabaja en el arzobispado, es un hombre importante dentro de la Iglesia Católica, y 2 o 3 profesores, incluso un decano de la Universidad Católica. Y además otra cosa, vamos a entendernos, a la Universidad Católica aquí en Bolivia va un montón de gente que no es católica. Entonces, si va un montón de gente que no es católica a la Universidad Católica, ¿por qué no pueden venir los católicos a esta academia cristiana? Claro, entonces, hermano, los cristianos podemos trabajar en temas que nos puedan hacer aliados culturales, como en algún momento lo comenté, en específico sobre temas políticos que en particular envuelven al tema cultural, por un bien común, ¿no? Sin poner en tela de juicio, sin intercambiar, sin vender ciertas doctrinas que nos identifican denominacionalmente. ¿Es correcto, hermano? Así es, y otra cosa que hablamos anoche fue que en ciertos países musulmanes controlados por los terroristas musulmanes, que no todo musulmán es terrorista, ¿ok? Controlados por los terroristas musulmanes, tú no puedes usar ningún tipo de distintivo cristiano. O sea, si tú andas con un crucifijo o si tú andas con una Biblia en la mano, te cortan la cabeza y no te preguntan si vos sos católico, sos pentecostal o sos bautista o adventista, te la cortan igual, ¿ok? O si eres ortodoxo melchorita o no. Entonces, si los terroristas no hacen distinciones y cortan cualquier cabeza que identifiquen como cristiana, entonces, ¿por qué vamos a hacer esa distinción en nosotros? Así es. Hermano, ¿alguna vez un partido político ha funcionado realmente? Pero, querido Eder, los partidos políticos son las expresiones naturales del ejercicio de la vida democrática, representativa. A ver, conceptualmente es fácil. Permítame que le resuma. La democracia es el gobierno del pueblo. Muy bien. Entonces, o sea que las autoridades son elegidas por la gente, según la regla de la mayoría. Eso es democracia. Ahora bien, hay 2 formas de ejercer la democracia, la representativa y la directa. La representativa es la que funciona, ¿ok? Esto va a responder directamente a su pregunta. La respuesta a su pregunta es: por supuesto, los partidos políticos funcionan porque si no, no funcionaría la democracia representativa, porque la representación de la persona es ejercida, es vehiculizada, motorizada a través de los partidos políticos, ¿ok? Que son yo pongo este ejemplo, los partidos políticos son a la democracia lo que las empresas son al mercado. Usted en el mercado, por ejemplo, en el mercado de las bebidas gaseosas o en el mercado de las cervezas, para los que tomamos cerveza moderadamente, ok, con las comidas. Usted tiene varias marcas, porque tiene varias fábricas que producen cerveza.
Incluso producen cerveza rubia y negra, esas cosas. Bueno, entonces, y lo mismo la bebida gaseosa, ¿no? Fanta y Coca-Cola, bueno. Entonces, las empresas son en el mercado de bienes y servicios económicos lo mismo que los partidos políticos en el mercado de bienes y servicios económicos que llamamos democracia. ¿Ok? Ahora bien, entonces, la democracia directa no funciona, que es lo que la gente ahora se le ha metido en la cabeza, que tiene que haber democracia sin partidos políticos. Hermano, eso es como decir, tiene que haber fútbol sin pelota. Imposible. Claro. ¿Okay? Entonces, la democracia representativa, que es la única que funciona, salvo excepciones, ¿no? Por excepción se hace un referéndum o un plebiscito o una consulta popular, para llamarle de forma más general, que son modalidades típicas de la democracia directa, pero son excepcionales, son casos excepcionales, no puede todos los días hacerse un referéndum. Entonces, la democracia nos representan como las personas no pensamos todas igual. O sea, algunos pensamos en liberal o en conservador, otros pensamos en cristiano, otros piensan en comunista, en socialista. Las personas no pensamos todas igual. Entonces, la única manera de organizar la vida democrática es a través de partidos políticos, pero tienen que ser partidos políticos de diferentes orientaciones ideológicas o doctrinarias. Ahí viene el problema de que en América Latina tenemos una democracia que no es normal, una democracia que llamamos patológica, porque los partidos no se diferencian uno de otro en sus ideas, son todos socialistas, unos más, otros menos, pero todos responden ideológicamente al mismo cartabón, que son los 10 puntos del Manifiesto Comunista del año 48, ya de esto hablamos. Ok. Aquí, a lo menos en México, usted ya vivió algunos años, algún tiempo aquí en México. La comunidad cristiana como tal siempre le ha tenido cierto rechazo al tema de los partidos políticos y en cierta medida concuerdo con usted, si no es que en su totalidad, con el tema de que hemos sido mal instruidos desafortunadamente y por ciertas denominaciones satanizamos cualquier cosa menos lo que debemos de satanizar o lo peor de todo, cristianizamos lo que no debemos de cristianizar. Así. Y en ese contexto, hermano, en México, en general, del 100% de la comunidad cristiana, un 95% no está a favor de algún partido político, y si está a favor de algún partido político, pues es un partido político que no demuestra una doctrina meramente cristiana. Mi pregunta es, ¿algún partido político, para ser apoyado por un cristiano o de comunidad cristiana, debe de tener características cristianas? Creo que la pregunta es muy obvia y burda a la vez, pero, hermano, me gustaría escuchar. No, por supuesto, lo que pasa es que ningún partido hoy las tiene, porque la política cristiana es gobierno limitado y todos los partidos son orientados hacia los gobiernos sin límite, al tipo de gobierno que tenemos, el estatismo, que es en América Latina, que el Estado tiene que dar educación y salud y tiene que controlar la economía y hacer control de precios, y repiten todas consignas de izquierda, como incluso partidos que alguna vez fueron de derecha, como el PAN, Partido Acción Nacional, en México, y apoyado por sectores católicos y no católicos, pero cristianos, en la época de su fundación, por allá en la época de Manuel Cloutier, era un partido de derecha, el PAN, pero después ya se fue hacia la izquierda cada vez más, entonces no, o a la derecha mala, de eso hemos hablado creo en otras sesiones aquí. Entonces nosotros en el movimiento por las 5 reformas estamos propiciando la creación de partidos políticos liberales clásicos, conservadores, fusionistas, que sean enemigos tanto del marxismo clásico como del marxismo cultural.
lo estamos propiciando, y en México, yo he viajado ya 2 o 3 veces a México, a comer tacos, especialmente taco pastor, que me gusta mucho, y Buenísimo. a conversar allá con Eric García en Querétaro, con los amigos de Tabasco también, con Román Santos de la Rosa, y estamos promoviendo, propiciando también con Alan Sánchez, que es de Querétaro, ¿ok? Y propiciando la creación de grupos, movimientos que puedan desembocar en partidos políticos que no sean de izquierda, de centroizquierda o de izquierda extrema, porque eso es lo que hay ahora para escoger. Entonces, también David Taylor de Oaxaca está promoviendo la campaña del voto antisistema, que es abstención o voto en blanco o voto nulo, ¿ok? Cuando todos los partidos, candidatos y ofertas electorales son de izquierda o de centroizquierda. Entonces estamos trabajando en México, y desde México para abajo en los demás países estamos organizando estos partidos tanto en México como en Bolivia, como en Argentina. Estamos preparando, estamos como si fuéramos a correr una carrera de automóviles, ¿no? Una carrera de auto, uno prepara primero el auto, lo afina, lo ajusta, lo prueba, ¿ok? Y después entra en la carrera. Eso lo estamos. No, no, de hecho, me parece interesante, hermano, los lugares que en últimos meses usted ha estado visitando. Querétaro, de alguna manera, es un bastión del Partido Acción Nacional, que alguna vez, como usted Sí. comenta, fue de derecha, realmente de derecha, que ahorita la verdad ya no queda nada de eso. Tabasco, donde la comunidad reformada o presbiteriana es muy grande, donde las iglesias son muy grandes. Hace 2 años estuve en el aniversario de la Reforma Protestante en Tabasco y me sorprendió ver miles de reformados en este evento, ¿no? Entonces, interesantes ese tipo de las regiones que usted está visitando, hermano, y que de alguna manera son claves, a lo menos en México, para este tipo de movimientos políticos. Bueno, antes de continuar, hermano, quiero pasar a la pantalla algunos comentarios. Este, por ejemplo, Ike Arias, el PES, un partido Sí, sí, yo cristiano, sí, sí. estuvo con los conservadores y ahora salieron con AMLO. El Yunque en Puebla, pero ya está muy fraccionado. Él nos escribe desde Puebla, México. Y bueno, aparte de él, varias personas han estado conectando, hermano. Saludos a Alejandro Robles, Fausto González, Israel Ríos, Carmen Anaya, Ernesto García, Fernando Pérez, Ricardo Fernández, Miguel Saldaña, Rosa Hernández, Daniel Roca, Javier Sotomayor, Rubén en Tehuacán, Gerardo Lechuga, David Ulloa, Ciudad de México, Joel Roldán, Silvia Lira, Hernán Muñoz, Manuel Ábalos, Wonderful Made en Estados Unidos, Marco Cote en Veracruz, Víctor Velázquez desde Hidalgo, Ciudad Hidalgo, Chiapas, Julio Casal, saludos, Edgar González, Ramón Flores, Josué Zapata, Johnny Bantilla en Chiapas, Víctor Velázquez, Nancy Espinosa, Alfonso Díaz, Efraín Cortés aquí en Puebla, etcétera. Bueno, en Tabasco está también el hermano Islem Aremayor, que trabajó mucho con nosotros y sigue trabajando mucho con nosotros. Quiero decir lo siguiente, Eder, si me permites. El tipo de partido que nosotros estamos impulsando es lo que llamamos partidos completos o de 4 dimensiones. No solo la dimensión electoral, no solo una maquinaria electoral para reunir votos y hacer campaña y nada más. 4 dimensiones, les llamamos nosotros partidos que sean ideológicos, o lo que es lo mismo, doctrinarios, de derecha, de la derecha buena, fusionista, liberal, conservadora, o sea, liberal en lo económico y conservadora en lo moral, político y cultural. O sea, eso significa ideológicos. Segundo, que sean
programático, o sea, que tengan un programa. Nosotros tenemos el programa de las 5 reformas, la gran devolución, puede verlo en Foro Liberal de América Latina en la web, ¿ok? Tercero, que sean representativos, o sea, representativos de sectores de la población que piensen como nosotros. Y cuarto lugar, que sean electorales también, o sea, y sobre todo que sean después partidos parlamentarios, en el sentido de que tengan lo más nutrida posible representación en el Parlamento. Eso le llamamos partidos completos, partidos de 4 dimensiones. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Inventamos ese concepto? No lo inventamos. Lo tomamos de experiencias exitosas de países que han logrado salir del socialismo, a diferencia de México, que acaba de votar a un presidente netamente socialista, ¿ok? Y un partido netamente socialista. Bueno, esos partidos, estamos hablando de esos países de Europa Central y Oriental que lograron salir del comunismo, ¿ok? Y rumbo al capitalismo en un camino que a veces tuvo tropiezos, retrocesos, en fin, manchas, arrugas e imperfecciones. Pero bueno, salieron del comunismo, por lo menos del modelo soviético del socialismo. Países del sudeste asiático como los 4 Tigres, Hong Kong, Formosa, Corea del Sur y Singapur, también la parte sur de China, que salió del capitalismo con Deng Xiaoping, salió del socialismo con Deng Xiaoping y las 4 modernizaciones, de ahí nos inspiramos para las 5 reformas, y últimamente los partidos de liberales y conservadores de los tigres, de los leones africanos, países como Botsuana y Ruanda, que están saliendo o han salido ya del socialismo. En esas experiencias nos inspiramos. Y muchos de esos partidos han contado con el aporte, la colaboración de gente cristiana de diversas denominaciones, ¿okay? Cristianos católicos, no católicos, ortodoxos o no ortodoxos, en los países que estamos mencionando, en todo el mundo. ¿Okay? Hemos prestado muchas ideas buenas que han funcionado en esos países, han servido para que la gente salga de la pobreza, se reduzca el analfabetismo, han privatizado no solamente la economía, sino también la educación, la salud y la previsión, como nosotros ofrecemos en las 5 reformas, ¿ok? Y han activado en algunos casos por primera vez una economía capitalista, un capitalismo para todos. O sea, eso son experiencias exitosas. Lamentablemente, y en América Latina, bueno, tenemos Brasil con Jair Bolsonaro y los partidos que le apoyan, ¿ok? Que derrotó a la izquierda y, bueno, lamentablemente ahora lo tenemos que decir, en Venezuela hay un problema muy serio porque el señor Donald Trump está muy mal asesorado. Entonces, es muy asesorado por una persona, se llama Marco Rubio, que quiere ser el primer presidente latino de Estados Unidos. Y usa a Venezuela y los problemas de Venezuela, y a él parece como que no le importan si eso va a costar sangre y muertos en Venezuela, eso a él no le interesa. Y el problema grave es el siguiente, que la mala política intervencionista de Donald Trump está sirviéndole a la izquierda en bandeja el argumento antiimperialista o el capitalismo yanqui, invasor, intervencionista, etcétera, etcétera. O sea, el viejo argumento antiimperialista puede infundirle nueva vida o nueva vitalidad a la izquierda latinoamericana, justo en el momento en que Bolsonaro le propició una grandísima derrota a la izquierda del Partido de los Trabajadores y el Foro de Sao Paulo en Brasil, que es su país. Entonces, eso es muy grave, ¿ok? Eso es muy grave y estamos tratando de aclararle a la gente que el intervencionismo de Donald Trump no va a resolver el problema de Venezuela, lo puede agravar, ¿ok? Mucho, porque de la misma manera el embargo, o sea, el bloqueo
de los Estados Unidos a Cuba fue lo que ha permitido que Cuba no se pueda liberar, porque le brinda en bandeja a Fidel Castro y a toda la izquierda el argumento del bloqueo, para justificar las fallas del socialismo y para atornillar más el régimen en el poder, entronizar más el sistema castrista en el poder, comunista castrista en el poder. Eso puede suceder en Venezuela y también puede suceder un escenario tipo Nicaragua, ¿no?, donde hubo una horrenda guerra civil de 5 años, entre 1985 y 1990, con intervenciones de las dos partes, porque la CIA apoyaba a los contras, pero el gobierno sandinista estaba apoyado por Rusia principalmente. Entonces es una cosa horrorosa lo que pasó en Nicaragua. ¿Y para qué? ¿Qué se ganó en Nicaragua? No se ganó nada. Se ganaron 3 gobiernos malos, de la derecha mala, pésimos, y de la izquierda blanda, los gobiernos de la señora Chamorro, Alemán, Bolaños, y después volvió el sandinismo al poder con Ortega y su esposa en el año 2006, y hace 12 años que está ahí. Entonces, si eso pasa, yo ese futuro no lo quiero para Venezuela, nosotros no lo queremos para Venezuela, lanzamos un comunicado ahí. Nos estamos fortaleciendo como movimientos políticos en base a tomar posiciones un tanto impopulares, porque lamentablemente en Venezuela la gente está desesperada, no razona y está esperando que venga Rambo a sacar de la oreja a Maduro del Palacio de Gobierno, y eso no va a suceder, porque Rambo existe en la película. De hecho, hermano, ahorita que lo he estado escuchando, ahorita muchos están aplaudiéndole. Sí. El hermano Alberto está en lo cierto, pero muchos también, ahorita en lugar de estar aplaudiendo, están con el puño cerrado. No, el hermano, ¿por qué no vive en Venezuela? La verdad que es una situación muy compleja, que hay que entenderla, que se debe de entender de manera objetiva. No hacerlo con el corazón. No estoy diciendo que los sentimientos aquí no sirvan, pero lo debemos de hacer con una mente, con una cabeza fría, para entender y saber qué es lo que realmente le beneficia a este pueblo. Ahora, hermano, en Brasil también es interesante lo que pasó con Bolsonaro. Antes de que entrara en esta sección que estamos platicando, le iba a comentar si el liberalismo clásico, si este movimiento realmente tiene futuro. Y usted antes de que contestara, formulara la pregunta, usted lo contestó haciendo referencia al tema de Bolsonaro. En Brasil pasaron, usted me corrige si estoy equivocado, más de 12 años con una izquierda diabólica, fatal, ¿no? Vemos ahí a presidentes que aprobaron un sinnúmero de aberraciones. Yo creo que más de 15, 18 años, si no mal recuerdo, hermano. Y después de todos esos años, viene Bolsonaro. El tema de Chávez, Maduro, lleva aproximadamente el mismo tiempo. ¿Quiere decir que esto es algo cíclico? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Sí, hay un ciclo en la política que se llama el péndulo, de eso podemos hablar en otro momento, pero en este momento hay 2 grandes fuerzas hegemónicas en toda América Latina. El comunismo del Foro de Sao Paulo, que todavía está vivo, se le ha proporcionado una derrota importantísima, pero todavía está vivo, en La Habana y Caracas principalmente, ¿ok? Y el eje La Habana-Caracas. Y la socialdemocracia, la Internacional Socialista, Comité Latinoamericano, que es lo que llaman el Grupo de Lima. Entonces, son 2 fuerzas socialistas, el socialismo duro, neto, combativo, agresivo, violento del Foro de Sao Paulo, y el de la Internacional Socialista, que es más democrático, digamos, entre comillas. Si usted quiere ver la diferencia, compare los 2 canales de televisión, CNN, que hay versión en español, y Telesur. El Foro de Sao Paulo
controla Telesur y expresa los puntos de vista del Foro de Sao Paulo y el eje La Habana-Caracas. Y podemos decir hasta La Habana-Caracas-Bogotá, porque la FARC están gobernando en Colombia. O sea, el señor Duque es un payaso de la derecha mala, un cretino, un infeliz. El gobierno lo lleva la FARC en Colombia. Podemos decir el eje La Habana, Caracas, Bogotá. Y frente a ellos el Grupo de Lima, que es la Internacional Socialista, cuyos puntos de vista los puede usted encontrar en CNN, porque CNN es una emisora controlada por el Partido Demócrata y por los sectores más socialistas y más a la izquierda del Partido Demócrata, tipo más a la izquierda que Hillary Clinton, que es Bernie Sanders, por ejemplo. Entonces ahí lo puede ver. A mucha gente cristiana y a otros que no son cristianos, la política les resulta complicada. Yo le diré, hermano querido, es complicado para el que no la conoce. Entonces, si usted quiere, puede conocerla, puede estudiar con nosotros en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas o en el Centro de Liberalismo Clásico. Pero la política es como cualquier otra actividad humana, como la música, la computación. Yo de música no entiendo nada. Cuando a mí me hablan de do, re, mi, fa, es como si me hablaran en chino, y para mí es complicadísimo eso, el bemol y el sostenido y todo eso. Es una cosa muy complicada. La computación es complicadísima para mí también. Yo de computación me hablan de los programas y yo me pierdo, porque no entiendo nada. Entonces yo entiendo que mucha gente con la política le pase lo mismo. Ahora, lo importante es que esa gente no opine. Si no sabe, no opine. Hágase el favor. Y si quiere opinar, aprenda primero y después opine, porque si no va a meter la pata. No sé si me explico. Yo tengo la costumbre de hablar sin pelos en la lengua. Yo digo las cosas como son y a muchas personas eso no les gusta y tal. Entonces, bueno, tengo también como dice Eder, tengo la gente que está de acuerdo con lo que yo digo y la otra que no está de acuerdo. Bueno, eso es natural. Hermano, bueno, le comentaba esto de que muchos lo aplauden y los demás tienen el puño cerrado, y esto hablo desde la gente con la que más puedo interactuar, tanto en redes sociales como en carne propia. Y, por ejemplo, la verdad es que el tema de política hay mucha diversidad de pensamiento que no debería de ser, porque todos deberíamos de tener la misma cosmovisión o la misma filosofía, porque está basada en las escrituras. No debe de ser, pero es. Y me gustaría aquí poner en pantalla algún comentario de Mario Barrantes. Él es de Costa Rica, un hermano que hemos platicado muchas veces de diferentes temas, cada quien con un punto de vista diferente. Pero no, bueno, me gustaría... no, ese es un comunista, sáquemelo. No. Sáqueme el comunista ese. No. Ya lo ubicó. Bueno, entonces, bueno. Listo. De hecho, por ejemplo, hay muchos comentarios respecto al tema. Por ejemplo, uno de ellos de Javier Baculto, que habla que en México no hay una derecha limpia, o quiero entender que no hay una derecha sana, ¿no? Sí, tienes razón, es correcto. Es lo que nosotros llamamos la derecha mala, el PAN y el PRI. Que la derecha mala es la que se copia de la izquierda. Y lamentablemente no solo en México. Entonces, hay un ciclo, decías tú, ¿no? Que es el péndulo. La gente vota por lo que hay, no puede votar por lo que no hay. Y si el rango del arco de la político de los partidos y movimientos es muy estrecho, o sea, va del centro a la izquierda y del centro izquierda a la izquierda,
Entonces hay un péndulo y entonces la gente vota por la extrema izquierda cuando se cansa de que la izquierda moderada no le da soluciones. Y cuando se cansa de la extrema izquierda, vota por la izquierda moderada. Pero en algunos casos eso no es posible porque la izquierda neta, la izquierda extrema, ha secuestrado las instituciones, como es el caso de Venezuela. Ahora bien, cuando eso pasa, como en Venezuela, la salida no es la intervención extranjera. Las sanciones, lo que se llama el sancionismo, las sanciones son inefectivas. Las sanciones de los Estados Unidos, de las grandes potencias, las sanciones incluso de organismos multilaterales, como pudiera ser la OEA o las Naciones Unidas, o lo que sea, son totalmente inefectivas, ya sean sanciones militares, como sanciones políticas, económicas, comerciales, diplomáticas. ¿Por qué? Porque se parte de un error, se parte de creer que las sanciones perjudican al gobierno abusivo, al cual se quiere presionar por ese medio, pero no perjudican en realidad a los gobiernos, sino a los pueblos. Los que sufren los padecimientos son los pueblos, son los habitantes. Entonces, el sancionismo busca que por causa de los padecimientos la gente se rebele y derroque al gobierno, pero eso no va a suceder porque la gente no tiene los medios, especialmente cuando no hay golpes militares al estilo del siglo XX. Eso es importante destacarlo. En el siglo XX, cuando la izquierda apretaba demasiado, siempre había militares anticomunistas del viejo estilo, ¿okay?, que daban golpes de Estado, golpes militares, hacían dictaduras, o sea, gobiernos de facto, juntas militares, etcétera, generales presidentes y demás, y entonces hacían el trabajo sucio. Para bien o para mal, esa época ya pasó. No hay más militares anticomunistas de ese corte en América Latina. El problema, esas dictaduras militares, gobiernos militares, a veces hicieron bien las cosas. Por ejemplo, en Chile lo hicieron muy bien. En Perú con Fujimori, que fue prácticamente un gobierno militar, aunque Fujimori era ingeniero, era civil, también lo hicieron bastante bien. En otros países no, como en Argentina, Uruguay, no lo hicieron bien. Pero en todos hicieron algo mal, que fue no formar partidos políticos, no preparar, digamos, una sucesión democrática. Esa es la razón por la cual no hay partidos de derecha, es una de las razones por las cuales no hay partidos de la derecha buena en América Latina, porque los militares, todos, incluso los que hicieron buenos gobiernos, cometieron el error de no formar partidos políticos para después, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa en América Latina, entre otros males que estamos sufriendo, los males de siempre, la economía, la educación, la inseguridad. Pero nosotros, los 5 Reformas, tenemos este signo con la mano derecha. 5 series de soluciones racionales para los problemas nacionales, de las cuales hemos hablado en ediciones pasadas de estas conversaciones entre amigos de radio, de librería cristiana Sola Gracia. Sola Gracia. No, qué bueno que hace el comercial. ¿Por qué? Porque si quieren aprender más del tema, está el libro que se titula Leyes Malas, cuyo autor es aquí nuestro invitado, Alberto Mansuetti, que pueden enviarnos un mensaje por inbox y solicitarlo. La verdad es que es un libro bastante interesante, un libro que hay que leerlo. Lo voy a poner de esta manera y con la mejor forma para describirlo, que hay que leerlo con inteligencia, que hay que leerlo de una manera objetiva, abierta e inteligente. Entonces, quien desee obtener este libro, envíeme un mensaje. También les comentamos que, si Dios quiere, el próximo mes estaremos iniciando, si Dios lo permite, publicaciones Sola Gracia, que dentro de ese universo literario que
deseamos aportar a la comunidad cristiana, está precisamente el aporte de filosofía cristiana, el tema de política, y nuestro hermano Alberto, pues estará siendo uno de los autores, de los escritores que estaremos publicando, si Dios lo permite, no tan solo leyes malas, sino también otros contenido que será de gran bendición para el pueblo de Latinoamérica, ¿verdad, hermano? Sí, los que quieran nos pueden seguir, gracias Eder, nos pueden seguir por las redes sociales. Aquí también hay una radio en Cochabamba, una radio cristiana que se llama Verdad y Vida. Esa radio está ligada a un instituto bíblico y a una iglesia también y a un seminario de formación de pastores y líderes cristianos que se llama Escuela de Cristo. Y hemos hecho como una sinergia con esas instituciones, y el pastor Alejandro Huanca, que viene de ahí, es el presidente de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Ahí hicimos la reunión anoche, ahí transmitimos por la radio, ahí también imprimimos esos folletos que Eder está imprimiendo en México, los vamos a imprimir en Argentina también. Pero cualquiera de ustedes, antes de que se imprima, lo puede imprimir por sí mismo si tiene una impresora en su casa, en la web foroliberaldeamericalatina.org. Ahí están los materiales que usted mismo puede, en la impresora de su casa o de su oficina o negocio, usted puede imprimirlo, también puede sacarle fotocopias y empezar a distribuirla. Eso lo estamos haciendo en muchos países donde estamos formando células en las ciudades. ¿Cómo hacemos? Bueno, alguien se ocupa de liderar la célula y lo que hace es imprimir el material, sacarle fotocopia y distribuirlo. Es que, pues bueno, ya tienen el dato por si quieren conocer más del tema. Y como comentaban en este momento en redes sociales, el tiempo es corto, hermano. Desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero los esperamos la próxima semana. Hoy fue la cuarta sesión de 6, es decir, el lunes próximo y el martes, en punto de las 8 de la noche, los invitamos para que continúen con nosotros charlando respecto a estos temas bastante interesantes y que son poco tratado en iglesias, estudios y demás. Hermano, le agradezco muchísimo su tiempo, hermano, y pues un último comentario. Bueno, sí, cómo no. Síganos a través de las redes sociales, a los líderes de Cinco Reforma y a las instituciones que trabajan con nosotros, el Centro de Liberalismo Clásico, el Gimnasio Liberal, que estamos publicando en Facebook. Estamos haciendo unos videos cortos de 14 minutos como máximo con Angie Camacho, que es la vicepresidenta del Centro de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. En esos videos muy cortos tratamos temas como qué es el neoliberalismo, por qué le dicen ultraderecha a los comunistas, por qué nos endilgan el epíteto de ultraderecha, esto es la ultraderecha. No somos la ultraderecha, somos la derecha. ¿Okay? Damos a conocer, por ejemplo, hay que conocer qué es el neoliberalismo en realidad, no lo que dicen los comunistas. El neoliberalismo, porque los comunistas dicen mentira, por eso yo no hablo con comunistas. No hablo con comunistas. Yo con gente que dice mentiras no hablo. ¿Okay? Porque no tiene sentido, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Entonces, en esos videos hay, por ejemplo, neoliberalismo. El consenso de Washington. ¿Qué es el consenso de Washington? ¿Qué es lo que tuvo de bueno? ¿Qué es lo que tuvo de malo? ¿Qué es lo que tuvo de regular? ¿Se aplicó bien? ¿Se aplicó mal? ¿En qué países? ¿Con qué resultados? Porque los comunistas dicen que es la ultraderecha. No es la ultraderecha. Es algo más bien moderado. Es un liberalismo moderado, ¿ok? El neoliberalismo. Y entonces, explicamos lo que es el consenso de Washington, que es la cartilla, digamos, de lo que es el neoliberalismo, y en qué se diferencia el neoliberalismo del liberalismo clásico que practicamos nosotros,
y del libertarianismo, que es otra cosa distinta, es algo cercano con el anarquismo y con el ateísmo anticristiano, ¿ok? Contrario a la cosmovisión cristiana. De esos temas podemos hablar entre el lunes y martes, si te parece bien, Eder. Perfecto. Y pues están todos invitados. Ya para terminar, un saludo a Marcos Padilla, hasta Guadalajara, hermano, un saludo. Adam Ortiz, Salvador Landeros, Jesús Escudero, Diego Grosel, Luis Caraballo, Hernando Ochoa, un saludo, hermano. Javier Eduardo Pérez, y bueno, a Eric, un saludo hasta Querétaro. Agradecemos profundamente a todos los que nos siguieron durante la transmisión, a los que estuvieron pendientes, y los esperamos la próxima semana. Y hermano, nuevamente, muchas gracias. Nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias a ustedes. Aquí está el signo de las 5R, 5 reformas, Guatemala. En Guatemala fue que hicimos el año pasado el tercer foro liberal de América Latina, y también podemos hablar entre lunes y martes de que este año lo vamos a hacer en marzo, como siempre, pero en Asunción del Paraguay. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, sí, hermano. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes con otra transmisión más por Facebook Live de Entre Amigos. Gracias y buenas noches a todos. Gracias y buenas noches.